Existe un tipo de cansancio que el sueño no puede curar. Hay una especie de fatiga que el descanso físico no puede superar. Hay un tipo de agotamiento que ninguna vacación puede restaurar. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, si te despertaste hoy con este peso inexplicable sobre tus hombros, si te arrastraste fuera de la cama sintiendo que cada paso requiere un esfuerzo de atención, Dios te está hablando. Esto no es solo un síntoma físico, no es simplemente estrés, no es solo una mala racha, es una advertencia divina. Y cuando Dios te advierte, no te está condenando, te está protegiendo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Elías, el poderoso profeta que hizo descender fuego del cielo, que se enfrentó solo a 450 profetas de Baal, que presenció milagros extraordinarios, de repente se encuentra bajo un enebro suplicando morir? En Primera de Reyes 19:4 este hombre de Dios clama: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Qué confesión tan devastadora, qué honestidad tan brutal. Elías estaba agotado, no solo cansado, agotado. ¿Y sabes lo que hizo Dios? No reprendió a Elías, no lo llamó débil, no le dijo: «Levántate y deja de quejarte». No, Dios envió un ángel, Dios preparó comida, Dios lo dejó dormir. Dios cuidó del cuerpo antes de tratar con el espíritu. Esto debería cambiar por completo la forma en que ves tu propio cansancio. Porque cuando Dios permite que sientas este profundo agotamiento, no te está abandonando. Te está llamando. Te está diciendo: «Detente, mírame». Estás corriendo en la dirección equivocada. Estás cargando un peso que no es tuyo. Estás gastando energía en batallas que no son tuyas. El cansancio es el lenguaje que Dios usa cuando todos los demás han fallado. Es la luz roja parpadeando en el tablero de tu vida espiritual. Es la alarma que suena cuando has excedido todos tus límites tratando de demostrarle algo a alguien, tratando de sostener lo que solo Dios puede sostener, tratando de controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. Y aquí está la verdad que te liberará hoy. Dios nunca planeó que vivieras así. Nunca. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera». Lee eso de nuevo. Jesús no dijo: «Vengan a mí cuando estén descansados». Dijo: «Vengan a mí cuando estén cansados». Él no espera que lo resuelvas primero. Te llama exactamente donde estás. Pero permíteme hacerte una pregunta difícil. ¿Por qué estás cansado? Sé honesto. Sé brutalmente honesto. ¿Estás cansado porque estás haciendo la obra de Dios? ¿O porque estás intentando ser Dios? ¿Estás agotado porque cumples tu llamado? ¿O porque intentas satisfacer las expectativas de todos? ¿Estás exhausto porque estás peleando la buena batalla de la fe? ¿O porque estás luchando contra enemigos imaginarios, tratando de probar tu valía, tratando de conquistar la prueba, tratando de merecer el amor que Dios ya te ha dado gratuitamente? Este cansancio que sientes puede ser Dios diciendo: «Hijo, estás luchando solo, y yo nunca te pedí esto». Piensa en David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, años escondido en cuevas, perseguido injustamente, cansado, hambriento, desesperado. En el Salmo 142:3, él escribe: «Delante de él expongo mi queja, a él le expreso mi angustia. Cuando mi espíritu desfallece dentro de mí, tú conoces mi». David no fingió, no se puso una máscara. Le dijo a Dios: «Estoy acabado, mi espíritu está fallando». ¿Y sabes qué pasó? Dios no lo abandonó. Dios lo sostuvo. Dios lo preparó. Ese cansancio, esa persecución, ese desierto, fue una escuela donde Dios estaba formando un rey conforme a su propio corazón. Quizás tu cansancio es exactamente eso. Dios preparándote para algo más grande.
Dios quebrantándote para poder reconstruirte. Dios vaciándote de tu fuerza para que finalmente puedas descubrir que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió esto en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Él declara: pero él me dijo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entendiste? Cuando eres débil, es cuando eres fuerte. No a pesar de la debilidad, sino a causa de ella. Porque cuando reconoces tus limitaciones, Dios puede manifestar su poder ilimitado. Cuando admites que no puedes más, Dios finalmente puede mostrarte que Él siempre lo soportó por ti. El cansancio quita las máscaras, el agotamiento derriba las fachadas. La fatiga revela quién eres realmente cuando tus fuerzas se agotan. Y es precisamente ahí, en ese lugar de total fragilidad, donde Dios quiere encontrarte. Pero hay más. Hay un tipo de cansancio que no proviene del trabajo en sí, sino de la desobediencia. Jonás conoció este tipo de cansancio. Huyó de la presencia de Dios. Tomó un barco en la dirección opuesta. ¿Y qué sucedió? Una tormenta, caos, hasta que fue arrojado al mar y tragado por un gran pez. Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor. ¡Qué palabra! Cuando todo estaba terminando, cuando ya no había a dónde huir, cuando sus fuerzas se habían ido, fue entonces cuando Jonás recordó, fue entonces cuando se volvió, fue entonces cuando clamó. Quizás Dios ha permitido que llegues a este punto de agotamiento, porque es el único lugar donde finalmente dejas de huir. Es el único momento en que ya no tienes energía para resistir. Es la única situación en la que dejas de negociar y simplemente te rindes. Y esto no es una derrota, esto es una victoria. Rendirse a Dios no es perder, es ganar. Es cambiar tu fuerza limitada por su fuerza ilimitada. Es soltar lo que nunca pudiste sostener y permitir que aquel que sostiene el universo te sostenga a ti. Así que, hoy, si estás cansado, si estás agotado, si estás al límite, escucha lo que Dios está diciendo. Estoy aquí. Te veo. Conozco cada noche de insomnio. Cuento cada lágrima. Siento cada dolor. Y no vine aquí para cobrarte una deuda. Vine para llevarte en brazos. Deja de intentar hacerlo solo. Deja de fingir que todo está bien. Deja de llevar cargas que nunca puse sobre ti. Este cansancio es una advertencia de Dios. Y las advertencias divinas son siempre actos de misericordia. Hay una profunda diferencia entre el cansancio que proviene de la obra de Dios y el cansancio que proviene de la obra de la carne. Uno te agota, pero te hace más fuerte. El otro te consume y te destruye. Uno te acerca a Dios, el otro te aleja de Él. Y si no aprendes a distinguirlos, pasarás toda tu vida corriendo en círculos, trabajando sin parar pero sin progresar nunca. Siempre estarás ocupado, pero nunca productivo. Siempre en movimiento, pero sin llegar a ninguna parte. ¿Piensa en Marta? Lucas 10, 40 al 42 nos muestra a esta mujer trabajadora, dedicada, ocupada, haciendo todo por la casa mientras María se sienta a los pies de Jesús. Y en un momento dado, Marta explota. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que venga a ayudarme. ¿Puedes sentir la frustración? ¿Puedes oír el cansancio en su voz? Ella estaba haciendo todo bien, al menos en su mente. Estaba sirviendo, estaba trabajando, se estaba esforzando. Pero Jesús responde: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero pocas cosas son necesarias, o en realidad solo una. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Esto debe dolerte tanto como le dolió a Marta. Jesús no dijo que su trabajo fuera malo, sino que no era necesario. No era la prioridad.
María escogió la mejor parte. ¿Y cuál era esa? Estar a los pies de Jesús, escuchar su voz, estar en su presencia. Mientras tanto, Marta estaba tan ocupada sirviendo a Jesús que no tenía tiempo para estar con él. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Es posible estar tan involucrado en la obra de Dios que pierdes la comunión con Dios? ¿Es posible estar tan cansado haciendo cosas para Él que ya no tienes energía para simplemente estar con Él? Y eso es lo que te está matando. No es el trabajo. Es trabajar sin comunión. No es el esfuerzo. Es esforzarse sin dirección. No es la dedicación. Es dedicarse a las cosas equivocadas por las razones equivocadas. Estás cansado porque estás sirviendo desde el lugar equivocado. Estás dando desde tu vacío, en lugar de tu plenitud. Estás tratando de producir fruto por fuerza de voluntad, en lugar de simplemente permanecer en la vid. Jesús fue claro en Juan 15, 4-5. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Sin él, nada. Cero. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto intentes, sin permanecer en él, te cansarás, te frustrarás y no producirás nada de valor eterno. Pero cuando permaneces, cuando te conectas, cuando extraes tu fuerza de la fuente correcta, entonces produces fruto, y produces con alegría, y produces sin agotamiento, porque ya no eres tú quien trabaja, es Él trabajando a través de ti. Ya no es tu fuerza, es su fuerza fluyendo a través de tu debilidad. Esto lo cambia todo. Esto transforma la forma en que enfrentas cada día, cada desafío, cada responsabilidad. Ahora, permíteme hablar de otro tipo de cansancio, el cansancio espiritual. Hay momentos en que no estás físicamente agotado, pero tu alma está seca, tu espíritu está pesado, tu fe es débil. Lees la Biblia y no sientes nada. Oras y parece que las palabras ni siquiera llegan al techo. Vas a la iglesia y estás allí, pero no estás realmente presente. Es como si hubiera una niebla entre tú y Dios, una distancia que no puedes explicar. En el Salmo 42, 1-2 escribe: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué imagen tan poderosa, no queriendo, necesitando, no deseando casualmente, dependiendo vitalmente. David no pretendía estar bien espiritualmente. Estaba admitiendo su sed, su sequedad, su cansancio del alma. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Necesitas dejar de sonreír en la iglesia mientras te estás desmoronando por dentro. Necesitas dejar de responder, estoy bien, cuando alguien te pregunta cómo estás, aunque no te hayas sentido bien en meses. A Dios no le impresionan las máscaras, le conmueve la honestidad. Responde a la transparencia. Encuentra a los que realmente lo buscan, no a los que pretenden tener todo resuelto. Isaías 40, 28-31, trae una promesa que necesitas aferrar hoy. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nunca se cansa. Tú te cansas, yo me canso. Incluso los jóvenes, los fuertes, los llenos de energía se cansan, pero Dios no. Y este Dios que nunca se cansa, da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas donde no hay ninguna
renueva a los que esperan en Él. La clave está ahí. Esperar. No rendirse, no abandonar, no entregarse a la desesperación, sino esperar, confiar, descansar en la promesa. Incluso cuando todo alrededor dice lo contrario, esperar en el Señor no es pasividad, es confianza activa. Significa decir, Dios, no sé cómo voy a salir de esto, pero sé que eres fiel. No veo la solución, pero sé que tú la tienes. No tengo más fuerzas, pero sé que las tuyas nunca se agotan. Y cuando haces eso, algo sobrenatural sucede. Tu fuerza se renueva, no necesariamente de la noche a la mañana, sino día tras día, poco a poco, hasta que miras hacia atrás y te das cuenta. No debería estar de pie, no debería haberlo logrado, pero Dios me sostuvo. El cansancio que sientes hoy puede ser la víspera del milagro más grande de tu vida. Puede ser el último momento, antes del punto de inflexión. Puede ser el final de la noche oscura antes del amanecer. Pero necesitas resistir, necesitas perseverar, necesitas seguir esperando en el Señor, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Porque los que esperan en el Señor no solo sobreviven, se renuevan, se elevan, corren sin cansarse, caminan sin fatigarse. Y esto no es una fantasía espiritual, es una promesa bíblica, es una palabra profética, es un decreto divino sobre tu vida. Hay una carga que Dios nunca te pidió que llevaras. El peso de la preocupación, la ansiedad, el miedo al futuro, de controlarlo todo y a todos. Y este peso te está matando, te está robando el sueño, te está robando la paz. Te está robando la alegría de vivir. Te despiertas preocupado, pasas el día preocupado, te acuestas preocupado, y en medio de la noche te despiertas preocupado de nuevo. Es un ciclo vicioso, una rueda que nunca deja de girar, y cuanto más intentas controlar, más te cansas. Cuanto más te preocupas, más ansioso te vuelves. Cuanto más cargas solo, más pesado se vuelve todo. Jesús lo sabía. Por eso dijo en Mateo 6, 25 al 27, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Esa última pregunta debería resonar realmente en ti. ¿Quién de ustedes, por más ansioso que esté, puede añadir un solo día a su vida? Ninguno. Preocuparse no resuelve nada, no cambia nada, no mejora nada. Solo consume, desgasta y debilita. Estás desperdiciando energía emocional, mental y espiritual en cosas que están completamente fuera de tu control. Y mientras lo haces, estás descuidando lo único que realmente importa: confiar en Dios. Permíteme ser directo contigo. Dios no necesita tu preocupación, necesita tu confianza. Él no quiere que pierdas el sueño tratando de resolverlo todo. Quiere que duermas en paz, sabiendo que Él ya se está encargando de todo. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Échala. No la cargues, no te aferres, no la dividas. Échala, tírala, ponla en sus manos. Porque Él cuida de ti, se interesa por ti, está atento a cada detalle de tu vida, pero tú no confías en Él. Y porque no confías en Él, la cargas. Y porque la cargas, te cansas. Y porque te cansas, te desesperas. Y porque te desesperas, intentas controlar aún más. Y así el ciclo continúa, hasta que Dios en su misericordia permite que llegues al punto en que simplemente no puedes más, donde ya no tienes fuerzas para fingir, donde ya no puedes sostenerlo solo. Y entonces en ese lugar de rendición total, piensa en Pedro. Estaba en la barca con los otros discípulos cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. Y él,
Impetuoso como siempre dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús simplemente respondió: ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Increíble, ¿verdad? Pero entonces sucedió. Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Ves lo que pasó? Pedro estaba bien mientras sus ojos estaban en Jesús, pero en el momento en que miró las circunstancias, el viento, las olas, la imposibilidad de lo que estaba haciendo, se hundió. El miedo se apoderó, la duda se instaló y comenzó a hundirse. Pero mira lo que hizo. Clamó: sálvame, Señor. Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. Aquí es donde estás ahora. Quitaste los ojos de Jesús. Te quedaste mirando los problemas, las deudas, la enfermedad, el matrimonio roto, los hijos rebeldes, el futuro incierto. Y cuanto más miras, más te hundes. Cuanto más te enfocas en las circunstancias, más te controlan. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para clamar: sálvame, Señor. Y Él extenderá su mano inmediatamente, tal como lo hizo con Pedro. El problema no es el viento. El viento siempre ha existido. Las circunstancias difíciles siempre han estado ahí. El problema es dónde pones tu enfoque. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, firmemente, no ocasionalmente, no cuando todo va bien, firmemente, constantemente, ininterrumpidamente, porque cuando fijas tus ojos en Él, las circunstancias pierden su poder, los miedos disminuyen, las preocupaciones se disipan, no porque has recordado quién es más grande que todos ellos. Ahora voy a hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Por qué estás intentando ser Dios? Porque eso es lo que haces cuando intentas controlarlo todo, cuando intentas resolverlo todo, cuando intentas predecirlo todo, cuando intentas proteger a todos. Estás asumiendo un papel que nunca fue tuyo. Estás cargando una responsabilidad que Dios nunca te dio. Y por eso estás roto, agotado, al límite. Dios nunca dijo: sé el proveedor. Dijo: yo soy tu proveedor. Nunca dijo: sostén todo solo. Dijo: yo soy tu sustento. Nunca dijo: controla el futuro. Dijo: yo tengo el futuro en mis manos. Proverbios 3:5-6 declara: fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Deja de intentar entenderlo todo. Deja de intentar calcularlo todo. Deja de intentar planificar cada detalle. Confía, solo confía. Reconoce a Dios en todos tus caminos, no solo en los fáciles, no solo en los momentos de victoria, sino en todos ellos, en los momentos de dolor, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de miedo. Y cuando hagas eso, Él enderezará tus caminos, Él abrirá un camino, Él guiará tus pasos, Él cumplirá sus propósitos en tu vida. Pero esto requiere rendición. Rendirse duele porque significa soltar el control. Significa admitir que no eres suficiente. Significa reconocer que sin Dios no puedes tener éxito. Y nuestro ego odia eso. Nuestra carne lucha contra esto. Nuestra mente racional se resiste a esto. Pero cuando finalmente te rindes, cuando finalmente sueltas, cuando finalmente dejas que Dios sea Dios en tu vida, entonces viene el descanso, entonces viene la paz, entonces viene la renovación. El cansancio que sientes hoy es el resultado de una vida vivida fuera del diseño de Dios. Dios te creó para depender de Él, no para ser independiente. Te creó para confiar en Él, no para confiar solo en ti mismo. Te creó para descansar en Él, no para cargarlo todo solo. Y cuanto más luchas contra este diseño, más te cansas. Cuanto más intentas vivir fuera de ese patrón, más agotado te vuelves.
Así que, aquí está la invitación de hoy. Deja de luchar. Deja de resistir. Deja de intentar hacerlo todo solo. Ven a Jesús. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Fija tus ojos en Él. Confía en Él con todo tu corazón. Y mira lo que sucede. Mira cómo te sostiene. Mira cómo te renueva. Mira cómo transforma su fatiga en fuerza. Hay un cansancio que proviene de luchar batallas que Dios nunca te llamó a pelear. Hay un agotamiento que proviene de defender posiciones que Dios nunca te pidió que defendieras. Hay un cansancio que proviene de demostrar tu valía a personas que nunca la reconocerán. Y estás atrapado en esto. Estás librando guerras en frentes que Dios ya te dijo que abandonaras. Estás desperdiciando munición en enemigos que ni siquiera deberían estar en tu radar. Estás sangrando por causas que no son las tuyas. David entendió esto de una manera dolorosa. Cuando Saúl intentaba matarlo, David tuvo al menos 2 oportunidades perfectas para eliminar a su perseguidor. En 1 Samuel 24, Saúl entra en una cueva para hacer sus necesidades, exactamente donde David y sus hombres estaban escondidos. Los hombres de David dijeron: esta es la oportunidad. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Pero David no mató a Saúl. Solo cortó una esquina de su manto. E incluso entonces, su corazón se apesadumbró por haberlo hecho. ¿Por qué? Porque David entendió algo profundo. La batalla no era suya. La venganza no era suya. Saúl era el ungido del Señor, porque en aquel modo la pareja, y David, aun siendo la siguiente elección de Dios, aun siendo perseguido injustamente, aun teniendo todo el derecho humano a defenderse, eligió confiar en que Dios lo resolvería en el momento y de la manera correcta. ¿Cuántas veces estás peleando batallas que Dios nunca te mandó pelear? ¿Cuántas veces te estás defendiendo de ataques que Dios te dijo que ignoraras? ¿Cuántas veces estás tratando de demostrar tu valía, tu inocencia, tu competencia, cuando Dios dijo: déjamelo a mí, yo me encargaré? Te estás matando, tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer, y por eso estás agotado. Romanos 12:19 es claro: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza pertenece a Dios, no a ti. La retribución es su responsabilidad, no la tuya. Cuando alguien te ofende, te traiciona, te humilla o te daña, tienes 2 opciones. Puedes tomar esta ofensa y usarla como combustible para la venganza, gastando tu energía tratando de ajustar cuentas, o puedes dejársela a Dios y confiar en que Él, en su tiempo, traerá justicia. Una te aprisiona, una te renueva, la otra te consume. Una te eleva, la otra te destruye, y has elegido mal. Por eso estás cansado, por eso estás amargado, por eso estás atrapado en un ciclo de resentimiento que no te lleva a ninguna parte. Estás bebiendo veneno, esperando que la otra persona muera. Te estás hiriendo a ti mismo esperando que la otra persona sienta dolor. Te estás destruyendo a ti mismo, tratando de destruir a la persona que te hirió. Pero Dios te está diciendo hoy: suelta, perdona, no porque la persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. No porque lo que te hicieron fuera correcto, sino porque aferrarte a ello te está matando. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente sabio como para entender que algunas batallas no necesitas ganarlas, solo necesitas salir de ellas. Permíteme hablar de otro tipo de cansancio, el cansancio de intentar complacer a todos. Pablo enfrentó esto en Gálatas 1:10. Él cuestiona: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué declaración tan? Si todavía estuviera tratando de complacer a la gente, no sería un siervo de Cristo, porque no puedes servir a 2 señores. No puedes vivir para la aprobación humana y la aprobación divina al mismo tiempo. Y lo has estado intentando,
tratando de ser todo para todos, tratando de encajar en las expectativas de todos, cambiando quién eres dependiendo de con quién estás, ocultando tus verdaderas opiniones para no contradecir a nadie, sacrificando tus convicciones para mantener la paz. Y eso te está matando, porque vivir así no es vivir, es fingir, es actuar, es ser un camaleón que cambia de color según el entorno, y eso es agotador. Hay personas en tu vida que solo te quieren cuando sirves a sus propósitos, solo te valoran cuando haces lo que quieren, solo te aceptan cuando estás de acuerdo con ellos, y te estás agotando, tratando de mantener a estas personas satisfechas, pero nunca será suficiente, porque las personas así nunca están satisfechas, siempre quieren más, siempre esperan más, y estás sangrando, tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. El propio Jesús pasó por esto. Juan 6 nos muestra a una multitud siguiendo a Jesús porque había multiplicado los panes y los peces. Pero cuando Jesús comenzó a enseñar verdades difíciles, cuando dejó de darles lo que querían y comenzó a darles lo que necesitaban, muchos lo abandonaron. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Corrió tras ellos? ¿Suavizó el mensaje? ¿Cambió su discurso para complacerlos? No. Se volvió hacia los 12 y preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús estaba dispuesto a perder a la multitud para mantener la verdad. Estaba dispuesto a ser abandonado por muchos para permanecer fiel a su llamado. No porque no amara a la gente, sino porque amaba más la voluntad del Padre. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas estar dispuesto a decepcionar a la gente para no decepcionar a Dios. Debes estar dispuesto a renunciar a las pruebas humanas para soportar las pruebas divinas. Necesitas estar dispuesto a ser malinterpretado por los hombres para ser fiel al propósito de Dios en tu vida. Esto te costará relaciones, te costará oportunidades, te costará comodidad, pero te dará algo que ningún aplauso humano puede dar: autenticidad, libertad, paz. Finalmente podrás dormir en paz, sabiendo que estás siendo quien Dios te llamó a ser, no quien la gente quiere que seas. Finalmente podrás mirarte en el espejo y reconocer a la persona que ves. Finalmente podrás vivir sin usar máscaras, sin fingir, sin actuar. ¿Y sabes qué más? Las personas correctas, las que Dios ha puesto en tu vida, te amarán como eres, te respetarán por ser auténtico y te valorarán porque tienes convicciones. Te admirarán por tener el coraje de ser quien realmente eres, porque la gente real no quiere versiones editadas. Quiere la verdad, quiere autenticidad, quiere a alguien real. Así que detente, deja de intentar complacer a todos, deja de cargar con expectativas que Dios nunca puso sobre ti, deja de pelear batallas que no son tuyas, deja de buscar venganza, deja de probar tu valía, deja de cargar con insultos, deja que Dios sea Dios, deja que Él luche por ti, deja que Él te vindique, deja que Él se encargue del sistema de justicia y tú descansa, confía, obedece y observa cómo ocurre el milagro. Existe un tipo de cansancio que ningún médico puede diagnosticar, un agotamiento que ninguna prueba puede detectar, una fatiga que no aparece en los resultados de laboratorio. Es el cansancio del alma, y es real, tan real como cualquier enfermedad física, quizá incluso más devastador, porque puedes tener un cuerpo sano, pero si tu alma está enferma, si tu espíritu está oprimido, si tu corazón está roto, nada más funciona bien. Proverbios 18:14 dice algo aterrador: el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al espíritu angustiado? Un espíritu fuerte puede soportar la enfermedad física, pero un espíritu quebrantado, ¿quién puede soportarlo? ¿Quién puede cargarlo? Porque cuando tu espíritu se rompe, todo se rompe. Tu motivación, tu esperanza, tu deseo de luchar, tu voluntad de continuar, todo se desmorona. Y quizás
Es exactamente ahí donde estás. Tu cuerpo incluso funciona. Te levantas, trabajas, cumples con tus obligaciones, pero por dentro estás destruido. Tu alma clama por ayuda, pero nadie oye, porque has aprendido a sonreír mientras sangras. Aprendiste a fingir que estás bien mientras te desmoronas. Aprendiste a funcionar en piloto automático mientras todo por dentro se derrumba. Pero Dios ve, Él sabe, Él entiende. El Salmo 34:18 promete: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano, no distante, no indiferente, no ausente. Cercano, exactamente. Cuando te sientes más solo, Él está más cerca. Exactamente. Cuando crees que nadie entiende, Él entiende completamente. Exactamente. Cuando sientes que vas a rendirte, Él está ahí para sostenerte. Pero necesitas dejarlo entrar. Necesitas dejar de fingir ante Él. Necesitas quitarte las máscaras en la presencia divina. Porque Dios no quiere tu espectáculo, quiere tu corazón. No quiere tus oraciones ensayadas. Quiere tu verdadero clamor, no tu religiosidad. Quiere tu realidad, incluso si esa realidad es desordenada, incluso si es dolorosa, incluso si es fea. Dios te recibe como eres, roto, cansado, acabado. Piensa en la mujer con el flujo de sangre. Lucas 8 nos cuenta que había sufrido durante 12 años. 12 años de sangrado, 12 años de dolor, 12 años gastando todo lo que tenía en médicos que no podían curarla. Y el texto dice que cada vez estaba peor. Imagina el agotamiento, imagina la frustración, imagina la desesperanza de intentarlo todo y que nada funcione. Pero entonces oyó hablar de Jesús y algo nació dentro de ella. Una chispa de fe en medio de las cenizas de la desesperación, y se dijo a sí misma: si tan solo tocare su manto seré salva. Solo tocar, no una oración elocuente, no un ritual elaborado, solo un toque. Y se metió en medio de la multitud, arriesgándolo todo, porque según la ley era impura. No debería haber estado allí, no debería haber tocado a nadie, no debería haberse mezclado con la gente, pero no le importó. Porque cuando estás lo suficientemente desesperado, dejas de preocuparte por lo que la gente pensará. Solo quieres ser sanado. Y ella tocó, e inmediatamente el flujo de sangre se detuvo. Inmediatamente sintió en su cuerpo que Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? A los discípulos les pareció extraña la pregunta. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús lo sabía. Porque había una diferencia entre ser movido por la multitud y ser movido por la fe. La multitud lo empujaba, pero esa mujer lo tocó con fe, con desesperación, con todo lo que tenía. Y tú necesitas hacer lo mismo hoy. Necesitas dejar de ser solo una cara más en la multitud, otro que va a la iglesia, otro que lee la Biblia, otro que ora de vez en cuando. Necesitas tocar a Jesús con fe, con desesperación, con todo lo que tienes. Necesitas decir: Señor, si no soy sanado ahora, no sé qué será de mí. Si no me tocas hoy, no sé cómo seguiré. Si no me renuevas en este momento, no puedo más. Ese es el tipo de oración que mueve el cielo, no las oraciones bonitas, no las oraciones teológicas, sino las oraciones desesperadas, las oraciones honestas, las oraciones que salen de lo más profundo del alma. Dios responde al clamor genuino, responde a la fe que no tiene nada que perder. Ahora voy a decirte algo que quizás no quieras oír, pero que necesitas. Parte de tu cansancio proviene del pecado no confesado, de la culpa que cargas, de la vergüenza que ocultas, proviene de los errores que cometiste y nunca sacaste a la luz. Y este peso es insoportable. Es como llevar una piedra enorme en la espalda las 24 horas del día. Nunca descansas de verdad porque en el fondo hay algo que te acusa, algo que te condena, algo que te recuerda que no eres tan bueno como pretendes ser. David conoció ese peso.
Después de pecar con Betsabe y hacer matar a Urías, pasó meses escondiéndose, fingiendo, tratando de seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero en el Salmo 32, 3 al 4, confiesa lo que eso le hizo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche. ¿Ves? Mientras guardaba silencio, sus huesos envejecían. Gemía constantemente. La mano de Dios pesaba sobre él. Su fuerza se secó. Todo esto por el pecado no confesado. Pero entonces confesó. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y entonces vino el alivio. Entonces vino el perdón, entonces vino la restauración. Quizás esto es lo que falta en tu vida. Quizás necesitas detenerte ahora mismo y confesar, sacar a la luz lo que has estado ocultando. Admitir ante Dios lo que has hecho, no para que Él lo sepa, porque Él ya lo sabe, sino para que tú puedas ser liberado. Porque 1 de Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No si lo mereces, no si lo compensas. Fiel y justo, Él perdonará, Él limpiará, Él restaurará. Pero necesitas confesar, necesitas dejar de esconderte, necesitas sacar todo a la luz. Y cuando hagas eso, sentirás un peso levantarse de tus hombros. Respirarás de una manera que no has respirado en meses, quizá años. Experimentarás una ligereza que ni siquiera recordabas que existía. El cansancio que sientes hoy puede ser simplemente tu corazón clamando por libertad, por perdón, por restauración. Y Dios está esperando, no para condenarte, sino para liberarte, no para rechazarte, sino para sanarte. Él está esperando que vengas como eres, roto, culpable, avergonzado, porque es exactamente así como te recibe. Hay momentos en que Dios permite el cansancio no para destruirte, no para quebrarte, sino para remodelarte, no para debilitarte, sino para mostrarte de dónde viene la verdadera fuerza. Es en el desierto donde Dios prepara gigantes. Es en el horno donde purifica el oro. Es bajo presión donde forma diamantes. Estás en este proceso ahora, por doloroso que sea, por difícil que parezca, por imposible que parezca soportar. José entendió esto de una manera profunda. Vendido por sus propios hermanos, esclavizado en Egipto, calumniado por la esposa de Potifar, arrojado injustamente a la cárcel, olvidado por el copero que prometió recordarlo. Años de injusticia, años de aparente silencio divino, años de preguntas sin respuesta. Y en cada momento José podría haberse rendido, podría haberse amargado, podría haber cuestionado a Dios, pero no lo hizo. Génesis 39:2 dice algo poderoso. Mas el Señor estaba con José. ¿Dónde? En Egipto, como esclavo. Dios estaba con él allí en la casa de Potifar. Dios estaba con él allí en la cárcel. Dios estaba con él allí. José no prosperó a pesar de las circunstancias. Prosperó en las circunstancias porque entendió algo que tú necesitas entender. La presencia de Dios no te libra de todas las dificultades, pero te sostiene a través de todas ellas. Y al final, cuando José se reveló a sus hermanos, cuando finalmente llegó el momento del ajuste de cuentas, no los condenó, no se vengó, no guardó amargura. En Génesis 50:20 declara: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios transformó el mal en bien. Usó la traición para el posicionamiento. Usó el encarcelamiento para la preparación. Usó el sufrimiento para el propósito. Y Él está haciendo lo mismo contigo. Cada lágrima derramada, Dios la está recogiendo. Cada noche de insomnio, Dios la está observando. Cada momento de dolor, Dios lo está usando para moldearte. No estás siendo destruido. Estás siendo preparado. No estás siendo abandonado. Estás siendo refinado. No estás perdiendo. Estás siendo apasionado para ganar de una manera que ni siquiera puedes imaginar.
Pero necesitas confiar en el proceso. Necesitas entender que Dios no desperdicia el dolor. No permite el sufrimiento sin propósito. No te deja pasar por el valle sin razón. Romanos 8, 28 no es solo un verso bonito para un cuadro en la pared. Es una promesa viva, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que tienen sentido, todas las cosas. La traición coopera, la pérdida coopera, la enfermedad coopera, el rechazo coopera. No porque estas cosas sean buenas en sí mismas, sino porque Dios es tan poderoso que toma lo que el enemigo envió para destruirte y lo transforma en una herramienta para construirte. Toma lo que vino para matarte y lo usa para fortalecerte. Toma lo que vino para derrotarte y lo convierte en un trampolín para levantarte. Ahora, permíteme hablar de algo que muchos no comprenden. El descanso es parte del plan de Dios. No es pereza, no es falta de fe. No, el descanso es un mandamiento. Éxodo 28 al 10 ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Lo ordenó. No es opcional, es obligatorio, porque Dios que te creó sabe que necesitas descansar. Sabe que no fuiste hecho para funcionar ininterrumpidamente. Sabe que si no te detienes, te rompes. Y cuando ignoras esto, cuando crees que es más espiritual trabajar sin parar, servir sin descansar, producir sin pausar, no estás siendo fiel, estás siendo necio. El propio Jesús practicó esto. Marcos 6, 31 dice: y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Reconoció que había momentos en que era necesario retirarse, replegarse, renovarse. Pero tienes miedo de detenerte, miedo de que todo se desmorone si no estás en control, miedo de ser visto como débil, miedo de ser reemplazado, miedo de perder relevancia. Y este miedo te está matando, te está impidiendo hacer lo que Dios ordenó. Te está robando la renovación que Él quiere darte. Te está atrapando en un ciclo vicioso de agotamiento que nunca termina. Necesitas entender, no eres indispensable. Esto no es una ofensa, es una liberación. Dios no depende de ti. Tú dependes de Él. La obra de Dios no se detiene si tú te detienes, pero tú te detienes si... El reino de Dios existía antes de que nacieras. Existirá después de que mueras. Dios no necesita que te mates trabajando. Quiere que vivas descansando en Él, mientras Él trabaja a través de ti. Hay una gran diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Trabajar para Dios es tú, tratando de ganar aprobación, tratando de merecer bendiciones, tratando de probar tu valía. Es el esfuerzo de la carne, es religiosidad, es agotamiento garantizado. Pero trabajar con Dios es tú reconociendo que Él ya te aprobó, ya te bendijo, ya te valoró. Es tú simplemente fluyendo en lo que Él ya está haciendo. Es asociación, es comunión, es descanso en medio del trabajo. Jesús dijo en Juan 5, 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Nada por sí mismo, solo lo que veía hacer el Padre. Jesús, el mismo Dios encarnado, no actuaba de forma independiente. Observaba, esperaba, solo se movía cuando veía al Padre moverse. Si Jesús vivía así, ¿cuánto más deberíamos vivir nosotros así? Pero estás corriendo por delante, estás haciendo cosas que Dios no ordenó. Estás asumiendo responsabilidades que Dios no te dio. Estás peleando batallas que Dios no te llamó a pelear. Y por eso está agotado. Porque cuando trabajas fuera de la dirección de Dios, trabajas solo. Y trabajar solo es imposible, es insostenible, es destructivo. Así que
Hoy Dios te está llamando de vuelta al alineamiento, de vuelta a su ritmo, de vuelta a descansar en Él. No para que dejes de trabajar, sino para que dejes de trabajar solo. No para que te rindas, sino para que te redistribuyas. No para que abandones todo, sino para que sueltes lo que nunca fue tuyo para llevar. Y cuando hagas eso, cuando finalmente te rindas al ritmo de Dios, descubrirás algo revolucionario. Producirás más haciendo menos, y tendrás un mayor impacto descansando más. Lograrás más confiando más, porque ya no será tu fuerza, será su fuerza a través de ti. Ya no será tu esfuerzo, será su gracia obrando en ti. Ya no serás tú intentando, será Dios haciéndolo realidad. Y ese es el secreto que los cansados necesitan descubrir. En Dios menos es más. La debilidad es fuerza. El descanso es productividad. La rendición es victoria. Deja de luchar contra ello. Acéptalo, abrázalo, vívelo. Has llegado hasta aquí. Has escuchado verdades, has recibido advertencias, has confrontado realidades. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque la información sin transformación es solo conocimiento vacío. La convicción sin acción es solo emoción fugaz. Puedes salir de aquí sintiéndote emocionado y continuar exactamente de la misma manera. O puedes tomar una decisión hoy que cambiará el resto de tu vida. Dios te está dando una elección. Josué 24:15 presenta esta elección claramente. Escogeos hoy a quién sirváis. Hoy, no mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando las circunstancias cambien. Hoy, ahora, en este momento continuarás cargando todo solo o se lo entregarás a Dios. Continuarás luchando con tus propias fuerzas o descansarás en su fuerza. Continuarás fingiendo que estás bien o admitirás que necesitas ayuda. Esta decisión no es pequeña, es definitiva, es transformadora, es la línea divisoria entre continuar en el ciclo de agotamiento o entrar en el ritmo del descanso divino, entre vivir oprimido o vivir libre, entre cargar o ser cargado. Dios no la forzará. Él ofrece, invita, extiende su mano, pero tú, permíteme ser claro en algo. Este cansancio que sientes no es el final, es el principio. No es una derrota, es un despertar. No es un colapso, es una llamada. Dios está usando esto para llevarte de donde estás y traerte a donde Él quiere que estés. Está usando este agotamiento para romper patrones destructivos. Está usando este desgaste para enseñarte sobre la dependencia. Está usando esta fatiga para prepararte para algo más grande. Isaías 43:18 al 19 declara: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez Dios está haciendo algo nuevo ahora, no en un futuro lejano. Ahora está abriendo un camino donde parece no haberlo. Está haciendo brotar ríos donde solo hay desierto. Está trayendo vida donde solo había muerte. Pero necesitas percibir, necesitas ver, necesitas reconocer que Dios se está moviendo incluso cuando no lo sientes, incluso cuando parece que nada está cambiando, incluso cuando las circunstancias todavía gritan imposibilidad. Porque Dios no solo trabaja en lo que ves, Él trabaja en lo invisible, en lo espiritual, en lo eterno. Y cuando llegue el momento, lo que Él estaba haciendo tras bastidores explotará a la superficie. Así que, hoy se rompe todo yugo de cansancio antinatural sobre tu vida. Hoy se rompe toda cadena de ansiedad que te ha mantenido cautivo. Hoy se deshace toda red de preocupación que te ha asfixiado. Hoy se anula toda sentencia de derrota que el enemigo ha decretado sobre ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Hoy recibes renovación. No mañana, no la próxima semana. Hoy, porque Isaías 40:31 no es una promesa para el futuro,
es un decreto para ahora. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Estás recibiendo fuerzas renovadas. Estás siendo empoderado para subir, para correr, para caminar, sin cansarte, sin fatigarte, porque la fuente no eres tú, es Dios. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más resiliente de lo que imaginas. Eres más capaz de lo que crees. No por tu propia fuerza, sino por la fuerza de Dios en ti. No eres débil. Eres alguien en quien la fuerza de Dios se perfecciona. No estás derrotado. Eres alguien en quien Dios está preparando la victoria. No estás acabado. Estás siendo renovado. Filipenses 1:6, que esto se aplique a tu vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado algo en ti, y Él no abandona lo que ha comenzado. No se rinde a mitad de camino. Él lo completará, lo terminará, lo perfeccionará. Puede que estés en medio del proceso, puede que parezca que nada está listo, puede que sientas que todo es un desastre, pero Dios aún no ha terminado, y cuando Él termine, será glorioso. Así que, levántate, no solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Levántate del lugar de la derrota, del lugar de la rendición, del lugar de la desesperanza. Levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida, porque no fuiste llamado a arrastrarte, fuiste llamado a volar. No fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para vivir abundantemente. No fuiste destinado al fracaso, fuiste predestinado a la victoria. Y cuando el cansancio vuelva, porque volverá, recuerda lo que aprendiste hoy. Recuerda que el cansancio es una advertencia, no una sentencia. Es un llamado, no una condena. Es una oportunidad para confiar, no para rendirse. Y vuelve a hacer lo que has aprendido. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Fija tus ojos en Jesús. Confía con todo tu corazón. Descansa en el ritmo divino. Y mira a Dios transformar tu cansancio en fuerza. Porque esta es la verdad última. La verdad que sostiene a todas las demás. Dios nunca te ha abandonado. Nunca te ha olvidado, nunca te ha rechazado. Él está contigo, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Deuteronomio 31:6 promete: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Él irá contigo a donde quiera que vayas, en el valle, en el desierto, en la tormenta. Y si Él va, no necesitas tener miedo. Si Él va, no tienes que rendirte. Si Él va, puedes descansar tranquilo, porque el que va contigo es todopoderoso, fiel, inmutable, suficiente, y todo lo que necesitas. Así que, respira hondo, relaja los hombros, destensa tu cuerpo y descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente entendiste que no eres tú quien resuelve las cosas, es Dios. Y Él es más que capaz, más que suficiente, más que fiel. Él es Dios, y eso es suficiente. Ahora ve a vivir lo que has oído. Ve a aplicar lo que has aprendido. Ve y confía en lo que has creído. Y mira a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. Transformar tu cansancio en fuerza, tu debilidad en poder, tu derrota en victoria.